Hasta luego, hasta luego. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Vamos a... Mañana es, ¿no? Mañana es el corte de... no sé, de llave de paso. ¿Cómo? Recordemos que la amenaza del gobernador Torres es: no voy a dejar que salga un barril de petróleo más desde el miércoles. El ultimátum fue el miércoles. ¿Cómo es el sistema de la Argentina, el sistema energético, la parte de hidrocarburos? La parte de hidrocarburos, esencialmente, Argentina se puede autoabastecer en petróleo crudo. La demanda nuestra es un poco más alta en gasoil que en naftas. Eso se debe al agro y al transporte, que es en base a gasoil. Pero en general, Argentina desde hace 50 años ha producido suficiente petróleo crudo como para abastecer el mercado interno. Eso es un error político, pero dejemos eso aparte. El petróleo se produce hoy en día, produce Argentina 100.000 metros cúbicos por día, 52% en Neuquén, que no deberían estar afectados. No, de hecho dijeron que no. Por eso, el gobernador, los gremios han dicho que no van a parar. La Muerta sigue trabajando. Chubut produce 22%. Se produce en la cuenca del Golfo San Jorge 22%, o sea, produce 22.000 metros cúbicos por día. Hay muchos productores, el más grande es YPF, está Pan American Energy, Capsa, Tecpetrol, privados, que producen petróleo, lo mandan a dos terminales. Esas dos terminales... Por eso, está no sé si Cerro Dragón o dónde, en Chubut. Yo quiero saber si un gobernador, Torres o cualquiera, puede decir: señores, no más petróleo. No. Tenés el campamento, tenés las torres de petróleo. Una vez que lo extraes, porque uno, viste, que habla de barril de petróleo, se imagina que ponen todos en barriles. Una vez que lo extraes, ¿a dónde va? No, esto va a una planta de tratamiento que le saca el agua, particularmente en la cuenca del Golfo San Jorge, que es una cuenca muy madura. Es una cuenca que tiene más de 120 años. O sea que el petróleo sale con contaminantes, va a una planta que está en el propio yacimiento. El petróleo sale y sale contaminado. Sale con agua y con alguna cosa que trae en la tierra. Bien. Eso va a una planta de superficie que lo limpia, y eso va a un tanque de almacenaje en el yacimiento. Bien. Del tanque de almacenaje en el yacimiento, un oleoducto lo lleva a dos plantas terminales, que están un montón de tanques, 500.000 metros cúbicos, que son en Caleta Córdoba, Caleta Olivia, que son dos plantas que almacenan el petróleo y lo embarcan en barcos que lo traen hasta cerca de Bahía Blanca. Esos son esos cilindros que vemos truncados de los almacenajes, como si fueran silos bajos. Bueno, son tanques grandes, redondos, que pueden almacenar 10.000, 20.000 metros cúbicos de crudo. Ahora, para dar una idea, si Chubut produce 22.000 metros cúbicos por día y la capacidad de almacenaje que hay en esas terminales es de 500.000 metros cúbicos por día, normalmente en esos tanques hay del orden de 200.000 metros cúbicos por día, que es más o menos 10 días de producción. Bien. O sea que, aun si cortaran la producción hoy, todavía en esos tanques hay 10 días de producción. Está bien, pero entre el que exporta, el que extrae, envía a la planta de refinamiento y después todo ese recorrido, ¿es privado o es público? No, el petróleo crudo es del productor. Listo. La provincia no tiene nada que ver. Todo eso es privado. Sí, la provincia no tiene nada que ver. O sea, la provincia es dueña del suelo y por la Constitución es dueña del recurso. Pero cuando sale de la tierra, el dueño es la empresa petrolera que lo produce. No puede un gobernador decir: mira, te interrumpo acá, te interrumpo acá. No, eso es ilegal. Todo privado. Es ilegal. Sería una expropiación. Bien. Estaría violando un contrato, porque hay un contrato por lo cual yo le autorizo a un privado a sacarlo de abajo. Hay una concesión. Una concesión. Yo te doy una concesión por 30 años y vos sacás el petróleo de abajo y el petróleo es tuyo, pero me pagás una regalía del 15%. Entonces, lo único que tiene derecho un gobierno es a la regalía, que la puede aumentar o la puede bajar. Tenés que pactar. Eso es un acto de gobierno. Pero eso pero lo tenés que pactar, porque si vos lo firmás por contrato de concesión, la regalía. Sí, claro, obviamente. Claro. Pero uno podría renegociarla. ¿Son concesiones a cuántos años? 30 en general. 30 años.
Sí. Bueno, llegamos, algunas de las cuales sí, están por vencer los próximos años. llegamos a los tanques de almacenamiento en Caleta Olivia Y Caleta, Córdoba. y Caleta Córdoba. Ahí viene un barco, lo carga, y en el momento que el petróleo crudo entra al barco, deja de ser propiedad del productor de crudo. Ahí empieza a ser propiedad ¿De qué? de la empresa refinadora que lo compró. ¿De qué? El barco se lo lleva a la empresa refinadora, en realidad lo lleva a una terminal, Sí. y después de esa terminal lo bombean por un oleoducto, pero ya no es del productor y está fuera del control de la provincia. Por eso, pero y tanto Caleta Olivia como Caleta Córdoba. Ayer escuchamos mucho hablar de las boyas, monoboyas, uniboyas, Sí, que son estas de transferencia, ¿no? ¿Estas de quién son? Son privadas, son una concesión privada que dio en su momento En el puerto. el gobierno nacional, cuando tenía la propiedad y privatizó parte de YPF. Hay una empresa que se llama Termap, Sí. que bueno, es una empresa formada. Es Terminal Marítima Petrolera, ¿no? Sí, Algo así, Termap. es Sí. una empresa formada. Y es privada. Es privada, es un consorcio de empresas Mm. petroleras. O sea que la mano estatal no existe en ningún momento. No existe en ningún momento en cuanto a la propiedad del petróleo crudo. Está bien, digo, pero, No, pero lo que pregunta si el Antonio es- gobernador dice, no voy a dejar que salga ningún barril de petróleo, me pregunto cómo hace, porque Sí, en ningún el- momento... No hace, no el puede Estado hacer. no tiene el control de ninguna válvula. No, Ni, no. ni la de carga, ni la de envío a Claro. la terminal. No legalmente. No, o sea, cualquiera puede ir a Tendría que mandar agarrar. el ejército y claro, ir con la intervenir, policía y digamos, para que cerrarla. entienda Pero, la gente. pero eso es ilegal. Puedo mandar a los sindicatos a O a bloquear los algo, sindicatos. pero- Sí, los sindicatos han dicho que no. No, digamos. claramente. Pero está bien, podría hacerlo. Esto es petróleo que después se va, generalmente se exporta. No. La mayor parte del petróleo va a las refinerías argentinas y Ok. termina, después de 10 días, termina en nafta y gasoil que va a las estaciones de servicio. Hay una Sí. parte Sí. que se exporta, hay mucho petróleo que se exporta desde justamente Caleta Córdoba, Caleta Olivia, Sí. y esos son ingresos para el país, Sí, no hay claro, ninguna duda. Claramente. Chubut cobra regalías absolutamente por todo el petróleo. Exactamente. Si se exporta, ¿cobra las mismas regalías? Sí. Porque la realidad es con la empresa que concesiona y Sí. le paga por cada La metro cúbico de empresa petróleo. paga la regalía por el hecho de tener la concesión para poder producir petróleo. Y esa regalía es un porcentaje del crudo que se produce, Perfecto. incluyendo el precio. Si el precio sube, la regalía sube. Y Bien. eso es lo que ha pasado. En general, en los últimos Y sí. 2 o 3 meses, subió el precio del petróleo acercándose al precio internacional y subió el tipo de cambio. Porque la industria petrolera va con el tipo de cambio oficial. Entonces, Chubut y el resto de empresas, de provincias petroleras, ahora reciben más regalías que las que recibían hace 2 meses. Yo tengo una última pregunta. ¿Y el gas? El gas no se almacena. El gas se produce, se pone en un gasoducto y eso va a distribución residencial y también a empresas que producen energía eléctrica. Está bien. No es tan fácil de cortar, digamos. Además hay que aclarar algo importante. La producción de petróleo de gas se corta cuando hay guerras, cuando hay un gran accidente petrolero, una terminal o Sí. un oleoducto que se bombardeó, pero nadie corta la producción de petróleo porque se Sí. pierde inversión Torres dijo que... y después, para restablecer la producción, vamos a tardar un mes y vamos a tener que invertir un montón de dinero más. No tiene ningún sentido. Por eso está bueno Corte. conocer todo esto, por las cosas que se dicen. Porque la verdad, esto de no vamos a permitir que un barril de petróleo es imposible. Quizás son dichos de tribuna también. Sí, pero no estamos como para Antonio. dicho de tribuna, ¿no? Porque, Exacto. porque además genera incertidumbre en cualquier posible inversor. Porque dice, no, pará, si acá hay alguien que me está diciendo que si quiere corta todo y no sé. A ver, como decíamos antes, si por ejemplo una operación que es común, provincias petroleras que emiten deuda contra garantía de Del- petróleo, De las regalías. contra regalías,
y esa misma provincia sale a decir, sí, pero si yo tengo algún problema, corto el petróleo, estoy poniendo en duda también hasta la capacidad de financiamiento. No, y además los inversores en general a esos escenarios no van. No. O sea, el inversor viene si el escenario es bueno y si no se va a otro país. O sea, hay mucho petróleo en el mundo, digamos. Ingeniero, muchas gracias, muy atento. Al contrario, Muchas gracias por la invitación. 9 de la mañana, 3 minutos en todo.